título de esta presentación es Las metáforas ontológicas en el idioma náhuatl. Tiene que ver precisamente con un trabajo, con un enfoque de carácter filosófico y tiene que ver con el desarrollo también de una filosofía intercultural. En este caso, bueno, usamos el concepto de metáforas ontológicas precisamente por su carácter relacional y por su vínculo, digamos, con la filosofía. Si avanzamos con la presentación, el tema de las metáforas ontológicas es un tema que trabajé durante mi investigación para el doctorado. Tzamatilistli, la sabiduría del pueblo náhuatl, filosofía intercultural y derecho a la tierra. Hay un primer esbozo precisamente de este tema de las metáforas ontológicas, el cual además considero que es importante o relevante para estudiar otros idiomas de los pueblos originarios. Es decir, de los 68 idiomas que se hablan en México, por ejemplo, no tenemos un panorama de las diferentes metáforas ontológicas que existen. O sea, no hay un estudio sistemático que nos permita, por ejemplo, determinar la forma en que estos procesos cognitivos están relacionados con nuestra forma de ver, conocer y aprender el mundo. ¿Seguimos? Este es el índice de la tesis, si pueden ver el capítulo 2, donde se habla, digamos, del lenguaje. Entonces, ahí podemos ver una sección sobre las metáforas ontológicas. Esta investigación se fue estructurada con base en un paradigma indígena de investigación que fue desarrollado por el investigador Grishon Wilson en un libro que se llama Research in Ceremony. Y es interesante porque este paradigma de investigación está construido sobre 4 áreas de la filosofía y entonces permite hacer una interacción entre el pensamiento de los pueblos originarios y este paradigma que dialoga, digamos, con áreas de la filosofía occidental. Y este autor utiliza 4 ramas de la filosofía: la metodología, que es una rama de la lógica; la ontología, la epistemología y la axiología o la teoría de los valores. Entonces yo retomo, digamos, propuesta. Este es el libro, Research Ceremony, Indigenous Research Methods, de Sean Wilson. Él es un investigador CRI. Y también está la propuesta de las epistemologías del sur de Boaventura de Sousa Santos, cuando habla de epistemicidio. Es decir, la falta de reconocimiento que han enfrentado las filosofías de los pueblos originarios, pues nos ha llevado precisamente a estar en una posición de que ese conocimiento se encuentra en riesgo. ¿Seguimos? Los métodos desarrollados para abordar esto es la arqueología del saber, es decir, es una reinterpretación del planteamiento de Foucault, y lo que desarrollo yo metodológicamente en la tesis es una estratigrafía del discurso. Ese sería, digamos, una propuesta para eliminar, por ejemplo, los sedimentos coloniales que se van acumulando en las diferentes narrativas sobre los pueblos originarios. Entonces tenemos estructuras sociales y cognitivas, paradigmas científicos, las revoluciones científicas, desplazamiento de conceptos, una serie de saberes soterrados y luego el epistemicidio. La arqueología del saber se basa en la hipótesis de que al interior de todo conjunto social existen luchas por determinar quién es el poseedor de la verdad, y ese conjunto de luchas da lugar a una serie de saberes desplazados o soterrados, en este caso las filosofías de los pueblos originarios. Y en ese sentido, la arqueología del saber se encarga de quitar los sedimentos coloniales para volver a sacar a la luz estos saberes que han sido soterrados y de alguna manera evitar ese epistemicidio, ¿no? Que es una noción que no está en Foucault, pero que viene de Boaventura de Sousa. La interculturalidad, ¿no? Un marco teórico también. Aquí usamos a esta aproximación, ¿no? Y el término intercultural puede resultar problemático debido al uso o abuso que han hecho algunos estados de este concepto, pues se ha utilizado de forma ideológica para encubrir mecanismos de asimilación forzada. Esta situación ha sido señalada por investigadores de los pueblos originarios. Para una visión crítica de la educación intercultural en México, veas esta obra de Jenner Llanes Ortiz,
que es un antropólogo maya. Por otro lado, desde una perspectiva filosófica, el pensamiento filosófico intercultural rechaza la idea de la pureza total de una cultura como un mito o una ficción. Este rechazo aplica incluso a la filosofía, el cual es uno de los productos más delicados de la cultura y la mente humana. Entonces, el pensamiento filosófico intercultural rechaza cualquier clamor exclusivo y absolutista, no importa si es europeo o no europeo, de estar en posesión de una sola verdad filosófica. Seguimos adelante. Y bueno, esto es parte del trabajo que se desarrolló en diversas comunidades, en Tlaxcala y en Puebla, precisamente a través de este enfoque, ¿no? No me voy a detener no, estas son algunas citas que ejemplifican, que refuerzan la propuesta de la filosofía intercultural. El objetivo, pasamos a la siguiente, es estudiar la filosofía náhuatl. Estos son algunos antecedentes, el muy conocido libro de Miguel León Portilla, el libro de James Maffei, seguimos, y bueno, el concepto de sabiduría se relaciona, haciendo una breve síntesis del texto del Tlamatini, ¿no? Con la luz, con la tinta, con el lenguaje, con la escritura, con los libros. Quiero enfocarme en la relación entre sabiduría y lenguaje para entrar en el tema de las metáforas ontológicas. Pasamos a la siguiente, por favor. Estas estructuras o los procesos cognitivos que se encuentran en el idioma náhuatl con base en una propuesta de la lingüística cognoscitiva. Podemos identificar difrasismos o paralelismos que están relacionados con el concepto de dualidad del que nos hablaba el doctor Alfonso hace un momento, las metáforas ontológicas, que es de lo que les voy a hablar, y los conceptos metonímicos que no abordaremos en esta ocasión por falta de tiempo. En la que sigue, estas son algunas categorías relacionadas con la noción de dualidad. No me voy a detener mucho en eso, simplemente es para que tengan un panorama general a golpe de vista, cómo se relacionan con diferentes fuerzas sagradas, el Señor del Cielo, la Señora del Cielo, Padre y Madre de los dioses. Y un rasgo bien importante que mencionaba el doctor Alfonso hace un momento es que todos los elementos participan de esa dualidad. O sea, la tierra no solo es femenina, la madre tierra, sino que también hay un elemento masculino. Por ejemplo, ahí tenemos a Tlaltecuhtli, ¿no? La propia etimología nos lo dice, el maíz, el fuego. El fuego no solo es masculino, sino que, ¿no? Tiene una parte femenina. Entonces, es importante repensar el concepto de dualidad en Mesoamérica para trascender, por ejemplo, los lugares comunes que se han enquistado en las narrativas antropológicas occidentales. Seguimos. Estos son solo algunos ejemplos. En la escultura, una serpiente bicéfala, que también representa y simboliza este concepto de dualidad. Seguimos adelante. Y estos son algunos difrasismos que seleccioné en esta investigación, que están relacionados con la noción de sabiduría. Por supuesto, los difrasismos han sido analizados por Mercedes Montes de Oca desde una perspectiva lingüística, un corpus enorme como de 100. Yo simplemente seleccioné los que tienen que ver con la sabiduría para mostrar cómo operan estructuralmente la construcción del significado, ¿no? A través de los dos extremos del difrasismo. Es decir, los difrasismos son una estructura que construye un significado a través de la unión de los dos extremos del difrasismo, ¿no? Y esto es una característica de los diferentes idiomas originarios de América. Está presente en el maya, ñusabi, bilizano, ¿no? Seguimos, por favor. Estos son algunos ejemplos. Seguimos adelante, ¿no? Adelante, adelante. Eso, las metáforas ontológicas. Bueno, ¿con qué se come? Esto es una propuesta que desarrollan Lakoff y Johnson en un librito muy bonito que se llama Las metáforas de la vida cotidiana, en el capítulo 6. Y de la misma manera que las experiencias básicas de la orientación espacial humana dan lugar a metáforas orientacionales, nuestras experiencias con objetos físicos, especialmente nuestros propios cuerpos, proporcionan la base para una variedad extraordinariamente amplia de metáforas ontológicas, es decir, formas de considerar acontecimientos, actividades, emociones, ideas, etcétera, como emociones y sustancias. Es decir, las metáforas ontológicas son aquellas que se construyen con las partes del cuerpo. ¿Y qué creen? Que el náhuatl, así como otros idiomas,
Es una lengua tan hermosa que permite la construcción, por ejemplo, de estas metáforas en palabras singulares. Seguimos adelante. Algunos ejemplos. En el náhuatl tenemos Tepeyoloctli, el corazón de la montaña, Tlaixmatini, el que conoce, o el que conoce el rostro de las cosas, o el que con el rostro conoce las cosas. Aquí el doctor nos podrá explicar los matices, porque siempre la traducción también es complicado. Tlaixpachuani, el que cubre o tapa el rostro de las cosas. Texpoluani, el que borra el rostro de las gentes, que es una forma también de referirse en las fuentes a estos sabios, estos tlamatinis, pero como mencionaba el doctor Alfonso en su clasificación del lado derecho, que tienen, digamos, esa facultad, ¿no? Esa es una metáfora, además, borrar el rostro de la gente, ¿no? No se dice textual o literalmente hacer el mal, sino que hay una expresión metafórica ahí. Otra, tosquitía, darle voz a las cosas. O sea, la facultad que tiene, en este caso, el sabio, el especialista ritual, de darle voz a las cosas, reconociendo precisamente un nivel de interacción diferente. Podemos seguir expresiones en los códices, o sea, no es solo una cuestión lingüística o de escritura alfabética. Tenemos las imágenes de Tepejiolotli en tres diferentes códices: el corazón de la montaña, como Hualejecatl, en el códice Borgia, en la lámina 63, luego en el códice borbónico o Cihuacóatl, en la lámina 8, tenemos aquí una antropomorfización, ya vamos a ver las categorías, y en el telleriano remensis, donde además tenemos arriba en la glosa que dice Tepeyolotl, ¿no? Entonces, además tenemos representaciones en los códices de estas metáforas. ¿Seguimos? Esta es otra representación que tenemos aquí, ¿no? En la lámina 1 de la tira de la peregrinación o Códice Boturini, pues tenemos precisamente en Colhuacan, el cerro que curvea, el cerro de los ancestros, el corazón de la montaña, tenemos a Huitzilopochtli, tenemos la voluta de la palabra, y entonces vemos cómo desde el corazón de la montaña Huitzilopochtli les está hablando precisamente al especialista ritual, al sacerdote, y a la pareja que tenemos ahí, Chimalma, y un varón que no tenemos su nombre, ¿no? Pero tenemos el corazón de la montaña representado de este lado. Seguimos, metáforas ontológicas. ¿Acaso las metáforas ontológicas más obvias son aquellas en las que el objeto físico se especifica como una persona? Esto nos permite comprender una amplia variedad de experiencias con entidades no humanas en términos de motivaciones, características y actividades humanas. Esto es lo que se conoce, por ejemplo, en literatura o en antropología como personificación, en literatura como prosopopeya, en antropología como animismo, en metafísica como panpsiquismo. Tenemos muchos términos para referirnos a este rasgo cultural. Todos son hipótesis, ¿no? Para no ser dogmáticos, simplemente son diferentes formas de acercarnos al mismo rasgo cultural. Seguimos adelante. Estos son algunos ejemplos, lo que les decía. ¿Qué categorías tenemos? ¿Qué arsenal expresivo? ¿No? Todas son hipótesis. Ninguna es mejor que otra en ese sentido, ¿no? Claro, podemos reflexionar críticamente sobre ellas. ¿Qué categorías tenemos para expresar este rasgo cultural? Personificación, prosopopeya, animismo, panpsiquismo, antropomorfismo, ¿no? Y esas son las herramientas lingüísticas que tenemos, pero en los códices, por ejemplo, vean en el Códice de Mendoza, que para variar no está en México, está afuera, tenemos estas imágenes donde tenemos esta personificación de las montañas, ¿no? Considerados como entidades sagradas, como maestros. Las montañas también podrían ser consideradas como los lugares donde se forman los hombres sabios. ¿Ah? Ahora creemos que los hombres sabios se forman aquí en las universidades, pero desde otra visión del mundo no es el único lugar, ¿no? Seguimos adelante. Este es otro ejemplo, el más contemporáneo, es una reinterpretación. Esta es la iglesia de Santana Tlacotelco en Milpalta. Y ven, tenemos la representación del glifo toponímico de Tepenáhuac, que es una montaña representada con la voluta de la palabra,
¿no? Se reconoce esta intercomunicación. Seguimos para ir terminando. Para ir terminando, bueno, otras metáforas psicológicas que se encuentran, en este caso, en el Códice Florentino, cuando hace referencia al médico, dice, el médico es un sanador de las personas, un restaurador, un proveedor de la salud, y luego viene el texto en náhuatl. Igualitisitl, tlanemiliani, tlaixmatili, xiuchimatki, teiximatki, cuauximatki, tlaneloalixtimati, tlayeyecoli. El buen médico tiene experiencia diagnosticando, conocedor de las hierbas, las piedras, los árboles o las raíces. Él es experimentado y prudente, moderado en sus actos. Y lo que tenemos aquí en estas palabras, Xiutzmatki, Techmatki, Cuauhximatki, es la presencia del prefijo ich, que hace referencia al rostro, que hace referencia al ojo, que hace referencia a la percepción, que hace referencia a la mirada. Entonces tenemos aquí de manera implícita, ¿no?, cómo la percepción está funcionando en la construcción del conocimiento. ¿Seguimos? Y aquí tenemos, digamos, el análisis, ¿no? Una posible traducción podría ser conocedor del rostro de las plantas o el que con el rostro conoce las plantas, ¿no? Tenemos, digamos, ese matiz. Los traductores lo traducen simplemente como el conocedor, ¿no?, de las plantas, de las hierbas, ¿no? Valdría la pena reflexionar sobre la presencia de estas metáforas ontológicas en la construcción del conocimiento. La que sigue, por favor. También en relación con el lapidario podemos encontrar varias de estas metáforas ontológicas. Esta es una imagen del Códice Florentino. Si podemos pasar a la siguiente. Y bueno, aquí también tenemos estas palabras, ¿no? Tlaixmatili, Tlayoloyani, que también es otra palabra compuesta con una parte del cuerpo, en este caso el corazón, Tlatotelcahuiloa, en fin, ¿no? Podríamos tener varios ejemplos, pero bueno, ya estoy cerca de los 20 minutos, me faltan 2, vamos a seguir avanzando, ¿no? Otras metáforas que valdría la pena reflexionar o sistematizar, porque como les comentaba, este es un proyecto del que pienso trabajar en el próximo año para tener un artículo más o menos en un año y medio, y trabajar, por ejemplo, las metáforas del recipiente que tienen que ver con la Tierra. Entonces, somos seres físicos limitados, separados del resto del mundo por la superficie de nuestra piel. Ya en la conferencia de clausura, Hubert Mathieu nos hablará un poco más de estas reflexiones filosóficas sobre la piel, y experimentamos el resto del mundo como algo fuera de nosotros. Cada uno de nosotros es un recipiente con una superficie limitada y una orientación dentro-fuera. Proyectamos nuestra propia orientación dentro-fuera sobre otros objetos físicos que están limitados por superficies. Así pues, los consideramos recipientes con un interior y un exterior. Una beta de investigación o una posible beta de investigación es analizar las metáforas ontológicas en el idioma náhuatl, pero las metáforas que hacen referencia a la tierra. Las metáforas de recipiente que están también vinculadas con la lucha por el territorio. Y bueno, para ir cerrando, la pasamos a la que sigue. Estos son algunos ejemplos de otros trabajos que se han hecho con este marco teórico. Por ejemplo, el de la que está de su izquierda. Es un trabajo que se hizo con el Aymara, metáforas ontológicas y concepción del tiempo en Aymara, ¿no? Se usa este marco teórico, ¿no? Y en este caso se aplica a un idioma andino, ¿no? Y esto se podría aplicar al náhuatl, al ayuk, al ñusabi, al binzá, al mefá, ¿no? Y entonces poder alcanzar un panorama general, por ejemplo, de las metáforas ontológicas en los idiomas originarios de México. Ese podría ser una posible beta de investigación, por ejemplo, para un proyecto, ¿no?, filosófico, lingüístico. Tenemos otro ejemplo de metáforas ontológicas para conceptos morales en la Biblia. Una introducción es otro ejemplo. Y ya no alcancé a poner otro, pero hay otro de Perú, que es metáforas ontológicas que utilizan la población masculina gay en Perú para referirse al cuerpo. Entonces, lo que vemos es que este mismo
marco teórico puede servir, ¿no?, para abordar diferentes temas. Y lo interesante de las metáforas ontológicas es que nos dan una ontología relacional a partir de las partes del cuerpo, ¿no? Y nos permite pensar una ontología de manera distinta. Y simplemente para cerrar, recuerdo que los sistemas métricos surgieron precisamente a través de estas metáforas ontológicas, ¿no? Una cuarta, un codo, una brasa, que después fueron estandarizados. Ahora no tenemos tiempo, pero el sistema de medidas náhuatl, por ejemplo, es una expresión de estas metáforas ontológicas. Para concluir, pues simplemente compartirles que este es un proyecto, ¿no? Es un proyecto abierto, esa es la invitación, para que pudiéramos también colaborar juntos precisamente en construir o avanzar, en tener un panorama, por ejemplo, de las metáforas ontológicas en los idiomas originarios de México. Muchas gracias por su atención y continuamos con el programa.